A veces sentimos que nuestra vida está topada, ¿no? Está detenida. Detenida. ¿Será porque dejamos de hacer pequeñas cosas? Y es que tenemos la tendencia, o el mundo tiene la tendencia, a confundir pasión sexual con amor, cuando no son la misma cosa. En las escrituras, Adrián, hay mucho poder. Definitivamente no lo conocemos porque no leemos a veces las escrituras, ¿no? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Alma, Elamán y Chivlón. Una plática sincera, una entrevista o los mandamientos de un padre amoroso a sus hijos. Alma, al ver al pueblo nefita cometer tantas iniquidades, sintió una suma tristeza por ellos. Mas esto no los desanimó, mas se reunió con sus hijos y les enseñó cosas concernientes al Cristo, al aquel ser que iba a iluminarlos para poder corregir sus vidas y guiarles. Muy bien, pues bienvenidos al episodio número 31. Acude a Dios para que vivas. Y vamos a ver cosas muy interesantes, Damara. Creo que el inicio que tuviste es muy acertado. Vamos a ver la historia de Alma, relatada ahora a sus hijos. Claro. Y yo creo que todos los que somos padres disfrutamos esta lección porque aprendemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, ¿verdad? Y sobre todo vamos a ver cosas muy importantes. La vez pasada hablamos de la fe y cómo la fe se debe de plantar en el corazón y debe de crecer. Ahora este capítulo, aunque no vamos a mencionar tanto la fe, vamos a ver los resultados de la fe como un principio de poder. En todo este capítulo vamos a estar hablando de una palabra: arrepentimiento, Damara. Y lo primero que vamos a ver es Salmo 36, puedo nacer de Dios. El primer capítulo de esta lección empieza y termina con la misma invitación. Esta invitación es: al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y me causa mucho asombro, Damara, porque normalmente cuando hablamos de guardar mandamientos, podemos llegar a creer que la recompensa va a ser hasta que lleguemos a los cielos, hasta la exaltación, o ya que Dios nos juzgue y que Cristo nos juzgue y nos diga para dónde vamos. Sin embargo, Alma nos dice, le dice a su hijo Elamán: al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Entre todas las experiencias vividas por Alma, el resumen a sus hijos es la experiencia mortal con una invitación a poder ser obedientes a los mandamientos del Señor. Pocos de nosotros tendremos las experiencias tan extraordinarias como fue la conversión de Alma. También pocos de nosotros nos portamos como Alma se portó, ¿verdad? Espero. No obstante, todos debemos de nacer nuevamente de Dios. Aunque por lo general, para muchos de nosotros esto va a suceder de forma gradual. ¿Por qué consideras tú, Damara, que Alma reduce todo esto a una invitación tan sencilla: guardar los mandamientos de Dios? Creo que es la base, ¿no? Si no estamos obedeciendo los mandamientos, pues no viene a nuestro corazón un deseo sincero de seguir a Jesucristo. Así es. Exactamente. Y me encanta cómo estos primeros versículos, Alma no habla desde una posición superior, como muchas veces como padres queremos hablarle a nuestros hijos. Él nos está enseñando de una manera muy interesante, porque él comienza a relatarles su experiencia cuando era un chico que perseguía a la iglesia. Y yo creo que esa historia ya era como un relato muy famoso entre el pueblo nefita. Pero a lo mejor no para sus hijos, ¿no? O a lo mejor la versión oficial. ¿Okay? Directamente de los labios de su papá. Pero ahora Alma lo comenta a Elamán desde una parte más íntima. Y me encanta cómo desde su imperfección enseña principios eternos. Vamos a empezar a leer el versículo 3 que dice: y ahora bien, oh hijo mío Elamán, he aquí, estás en tu juventud
Y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y en sus dificultades y en sus aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día. Y Damara, hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Me leíste la mente. Esa misma tenía en la cabeza. Así es. Es algo que yo siempre escuché de mis papás, ¿no? Y creo que ya lo había mencionado antes. Soy muy miedosa. Entonces, trato de ver qué es lo que pasa. Primero, observar, como el experimento de la clase anterior. Y ver qué es lo que pasa. Pero pocos tenemos paciencia, yo creo, ¿no? Y queremos comernos el mundo, sobre todo en nuestra juventud. Uh-huh. Y no aprendemos de las experiencias de los demás. Queremos vivir en carne propia lo que es, ¿no? Y sin embargo, Alma, como todo padre, desea que sus hijos empiecen a crecer en un nivel en donde él está. Y así es como debe de progresar por generaciones. Si cada uno de nosotros comenzamos desde el principio, por generaciones no habrá progreso. Es decir, si yo como papá llegué aquí y mi hijo empieza desde cero, muy probablemente llegue a un lugar muy cercano a donde yo estoy. Pero si él empieza a crecer desde la base, o un poquito abajo, pero por ahí, su crecimiento va a ser muchísimo mayor. Claro, y todos deseamos que nuestros hijos progresen más que nosotros, ¿no? Exactamente. Por eso Alma dice en el versículo 3, y aprendas de mí. Entonces, Damara, sí podemos aprender de cabeza ajena, pero la enseñanza, el que lo comparte, debe de hacerlo con humildad, con amor y buscando el progreso eterno del hijo, no ensalzándose y queriendo ponerse como ejemplo. Yo creo que esa es la manera en como padres podemos compartir eso. Y yo creo que nuestros hijos nos escucharán más atentamente, ¿no? Me gusta que dice, y te suplico. Como papás, nos parece... No es una orden. No es una orden, sí. Pero estamos sumamente interesados en que nuestros hijos sean felices, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces pensamos que nuestros hijos, o a veces ellos no entienden lo que nosotros queremos decirles, ¿no? Y estamos en esa súplica de que ellos puedan obedecer los mandamientos. De hecho, algo que me llama mucho la atención, Damara, es que dice que aprendas de mí, pero después dice, pongan su confianza en Dios y serán sostenidos. Les enseña desde un testimonio, compartiendo lo que él ha visto, oído y sentido. Lo que vivió, ¿no? Sobre todo esa parte que tú dijiste, su arrepentimiento. Y bueno, cuando estábamos preparando esta lección, Damara sugirió que incluyéramos el versículo 5. ¿Nos ayudas a leerlo, Damara, por favor? Claro que sí, dice, y ahora bien, aquí te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. ¿Qué significa, Damara, esto de no por dignidad alguna en mí? O sea, los ángeles no se les aparecen solamente a personas buenas. Dios solamente le habla a las personas los dignos. En mi iniquidad, ¿puedo buscar revelación de Dios? Claro que sí, el Señor está para todos. Somos sus hijos. Recordemos que somos sus hijos amados por Él. Claro que a veces nos estamos portando muy mal y nos estamos privando de bendiciones de Él, ¿no? Pero, bueno, mejor por no obedecer. Pero yo creo que el Señor siempre nos sigue bendiciendo. Pero sí nos puede a lo mejor recordar en nuestras aflicciones o cuando estamos cometiendo errores. Recordemos que Alma e Hijo perseguía a la iglesia. Uh-huh. Y mencionan una parte que él cometía asesinato, sí, pero no se refería... Ahorita lo vamos a aclarar eso, ¿no? Sí, y aún así, aunque él perseguía a la iglesia y cometía ciertos errores, el Señor se acordó de él, ¿no? Dicen las Escrituras que el Señor es lento en escuchar el clamor de los inicuos, pero no dice que no los escucha. Y aquí hay una pregunta muy parecida, Damara. El haber cometido errores en nuestra vida nos limita a la hora de enseñar el evangelio a nuestros hijos. No creo. Creo que en las Escrituras dice que aún los ladrones quieren dar a sus hijos pan de comer.
O sea, aún las personas que a lo mejor no están cumpliendo con los mandamientos quieren el bien para sus hijos. Entonces, pues no sé si contesté. Claro, claro. Concuerdo contigo completamente. Yo creo que a la hora de enseñar a nuestros hijos, enseñamos principios correctos y justos. Aunque nuestra vida no haya sido del todo recta, podremos dejar algo en sus corazones para que ellos tomen sus propias decisiones. Ahora, volviendo un poquito a lo que es el centro de esta lección, el nacer de Dios, Alma describe su situación de caída antes de haber nacido de Dios. Y aquí es lo que a mí me llena de ternura, porque Alma, siendo 100% coherente y concordando con lo que hemos visto en su relato cuando él despertó, ahora lo da desde un punto de vista más íntimo. Y dice aquí en el versículo 13, sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Y Damara, el versículo 15 me llama mucho la atención porque dice, oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para compadecer ante la presencia de Dios, para ser juzgado por mis obras. Imagínate cuál es el sufrimiento. Muchas veces cuando cometemos errores, cometemos pecados y vamos por un arrepentimiento, el tormento de un solo pecado, a lo mejor varias veces, pero normalmente es un pecado el que nos atormenta, el que nos quita el sueño, el que nos da ansiedad. Ahora imagínate el sufrimiento de Alma. Dice que se acordaba de todos sus pecados, al grado que prefería ser destruido que ser juzgado por Dios. Qué difícil es hacer eso. Esconderse porque se siente uno indigno, ¿no? Similar a aquella experiencia de Enos, cuando él también recordó sus pecados. Alma también recuerda aquellas pláticas, aquellas veces noches de hogar, ¿por qué no? Que escuchó a su papá hablar cuando les leía las escrituras, o ¿por qué no? A lo mejor aquella reunión sacramental en donde estaba recargado así en la banca, como que no prestaba atención, pero que de todas maneras las lecciones entran por nuestros oídos y se quedan ahí grabadas en el corazón, en algún rinconcito. ¿Nos ayudas a leer el versículo 17, por favor? Claro que sí. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo, de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y una vez que comienza su transformación, vamos a ver cómo su actitud cambia. De querer ser destruido para no compadecer, en el 20 dice, sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. ¿Cuándo sucede esto, Damara? Cuando él recuerda a un Jesús que vendría y pagaría por sus pecados. Qué difícil ha de ser, Adrián, cuando no conocemos a aquel Jesús y que cometemos errores y a lo mejor por sentido común, por la luz de Cristo, nos sentimos mal por haber hecho algo o porque lastimamos a alguien, porque siempre afectamos a los demás, ¿verdad? Y qué difícil ha de ser estar atormentado y no saber o no haber tenido un padre que te enseñara que había un Cristo que podía salvarte. Pero también qué hermoso es sentir el gozo de saber que tengo la esperanza de que Jesucristo puede salvarme a pesar de que cometí muchos errores, ¿no? Y ese deseo puede crecer y hacerme a lo mejor curar esos males que puedo sentir o atormentarme. De hecho, en el versículo 22 dice, y me pareció ver, así como nuestro padre leí, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a Dios, y mi alma anheló estar ahí. De un extremo, Damara, a otro. ¿Qué fue lo que cambió?
Alma se sintió perdonado. Y ese es el poder de la expiación. Un mismo sitio en el juicio frente a Dios, por una parte queriendo ser destruido porque no se sentía digno, y por otro lado deseando estar ahí para que su alma se regocijara. Al ser perdonado, Alma experimentó un cambio dramático en su estado mortal. ¿Okay? Lo que nos demuestra cuando recuperó su fuerza. Durante 3 días y 3 noches no pudo abrir su boca o usar ninguna de sus partes. Después de clamar a Jesucristo con gran fe en su expiación y recibir gozo de su perdón, su fuerza le fue restaurada. Dice en Alma 36:23, mas he aquí mis miembros recobraron sus fuerzas y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Su alma entera fue restaurada y su estado fue sano y fuerte. Y entonces esa es la fuerza que hace que los misioneros caminen muchas horas, la fuerza que hace que los obispos estén 6-7 horas los domingos, a pesar de que muchas veces es su único día de descanso. Y Damara, ¿cómo podemos nosotros, al nacer de Dios, cambiar nuestra perspectiva eterna de la vida? Eduardo me había contado que hacías preguntas difíciles. A ver, reformula tu pregunta. Claro que sí. ¿Cómo conocer el Evangelio cambia tu perspectiva de la vida? Híjole, conocer que hay un Dios, eso cambia muchas cosas, pues. Porque si yo no sé que hay un Dios que puede salvarme, pierdo mi esperanza y puedo sumirme en la desesperación, en a lo mejor agonía, como Alma lo expresaba, ¿no? Y puede ser sumamente difícil, ¿no? Vemos cómo el tener un conocimiento de Cristo, el tener solamente una noción de Cristo no le daba un propósito a la vida de Alma, pero al acordarse de Cristo y obtener un testimonio, él da un giro completamente para poder, de 180 grados, para poder dedicar su vida a Cristo. Y eso yo creo es la perspectiva que cambia cuando nacemos de Dios. Así es. Y aunque veamos esa tristeza, creo que Alma nos enseña que Jesucristo reemplaza la tristeza por un gozo poderoso, ¿no? Que es el siguiente punto. Así es. Muy bien, Adrián. Muy bien enrocado ahí. A veces, cuando nos arrepentimos o algo nos carcome por dentro, sentimos miedo. Creo que Satanás es una de las herramientas más poderosas que él usa con nosotros. Uh-huh. Que podamos sentir temor al confesar a lo mejor nuestros errores. Porque a lo mejor sentimos pesar, pero batallamos para confesar ese error que hemos cometido. ¿Por qué? Por diferentes cosas. ¿Por qué podría ser, Adrián? Pues puede ser dolor, vergüenza, le fallamos, creemos que estamos fallando al líder, al papá, le estamos fallando a Dios, pero no es lo mismo fallarle a Dios acá en lo personal y que ir y confesarlo, ¿no? Claro, es muy diferente, ¿verdad? Alma describe el perdón, porque ya una vez que confesamos, yo creo que sentimos como una descarga, ¿no? Pero él lo describe como algo dulce. ¿De qué otra manera podrías describir el perdón? Pues mira, de manera personal, cuando yo he podido sentir que el Señor me ha perdonado, siento como si trajera una mochila llena de ropa o de piedras y literalmente me siento ligero. Digo, es la manera en como yo lo siento. Cuando estoy en el proceso de arrepentimiento, estoy en el proceso de acercarme a Dios por un error, sufro de ansiedad. Yo siento mucho la ansiedad aquí en el estómago, en la parte del estómago, así como si tuviera pequeñas descargas eléctricas. Ah, ok. ¿Okay? Uh-huh. Y también en las palmas de las manos empiezo a sentir así como si hubiera un flujo de energía. Así sufro la ansiedad, yo. Es la manera en como me pone intranquilo.
y de repente empiezo a sentirme más pesado de lo normal. ¿Okay? Entonces, cuando yo he sentido ese arrepentimiento hacerse efectivo en mi vida, siento ligereza y siento que esas descargas que hay en mis manos y en la parte de mi estómago desaparecen. Pero es algo muy personal, claro. ¿no? Muy seguramente cada quien es diferente, pues, ¿no? Justo me hiciste recordar a una amiga que ella describe la ansiedad como los brazos pesados, muy pesados. Y me recuerda también a Alma. Y él está describiendo a su hijo Elamán lo siguiente. En el versículo 23 dice, mas he aquí mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Me gusta que él lo primero que hace es ponerse de pie y da su testimonio de este cambio que hay en él. Y dice en el 24, sí, y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos conversos no conocemos que con gozo en su alma, lo primero que hacen después de tener su conversión es salir a decirle a sus vecinos, conozco algo bueno para tu vida, ¿no? De hecho, Damara, en la misión, nuestro presidente nos decía que la mejor fuente de referencias eran los mismos nuevos conversos por este deseo que ellos tienen de poder compartir las buenas nuevas. Y después termina diciendo en el 25 a su hijo Elamán, sí, y he aquí, oh hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Y yo creo que más que nada de platicarle, él quería hacerle saber que él tiene ese gozo y que le gustaría que él siguiera con ese gozo que él tiene de predicar, de compartir el conocimiento que él tiene del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y el poder que esto tiene para la vida de los demás. Uh-huh. Sí. Bueno, me gustaría irme un poquito atrás, Damara, y platicar un poquito en cuanto a lo que estaba pasando con Alma cuando estaba recordando sus pecados, porque nos va a ayudar a cerrar este círculo. Cuando él estaba acordando de sus pecados, aceptó su responsabilidad. ¿Okay? Porque es muy fácil empezar a poner pretextos y decir, no, pues es que el otro me sacó la lengua primero, ¿no? Como niño chiquito. ¿Por qué le pegaste? Porque él me pegó primero, decimos. Pero uno de los pasos importantes del arrepentimiento es aceptar que estamos en el error. Y Alma dice que empezó a comprender las horribles consecuencias de sus actos y sus efectos entre los miembros inocentes de la iglesia, quienes él pues había tratado de destruir. De hecho, ahorita mencionábamos que Alma reconoció que había asesinado a muchos de sus hijos. Más bien, no los había matado de una muerte física. Los había llevado a una muerte espiritual. Así es. ¿Okay? Y entonces dice que los había conducido a la destrucción. En su rebelión contra Dios, Alma había puesto en peligro más que su propia salvación. Había puesto en riesgo la salvación de los demás. Exactamente. Así es que cuando él usa la palabra asesinato, indica pues dramáticamente, ¿verdad? Su influencia hacia los demás. Acuérdate que él era el hijo del profeta. Del profeta y los otros eran los hijos del rey. O sea, eran unos influencers, ¿verdad? Sí. En su época. Me hizo recordar, yo no conocía a Alma, lo conozco a través de las escrituras, ¿no? Pero tengo una amiga que me platicó que antes de ser miembro, ella era la que decía, vamos de parranda, vamos, ándale. Y había amigos que a lo mejor no querían participar de las cosas que ahora como miembro ya sabe que no debe participar. Y ella era la que invitaba a hacer eso, ¿no? Entonces cuando ella me lo platicaba, sentí que en su voz había un tono de arrepentimiento, ¿no? Porque ella sabía que estaba haciendo algo malo. Y no solamente se quedó haciendo algo malo, sino invitó a los demás a hacerlo, ¿no? Y ha de ser sumamente difícil. Es que cuando nosotros cometemos un pecado, Damara, no es como que estamos en una burbuja y no afecta a los demás. Cuando cometemos errores graves, siempre afecta a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los jóvenes o a los adultos que están dentro de nuestra influencia
de nuestra influencia como personas, ¿no? Claro, recordemos que siempre hay alguien observándonos, ¿no? Dice una cita que los pecados graves pueden lastimar a personas inocentes que se habrían convertido si el pecador hubiera estado obedeciendo los mandamientos. Y creo que Alma entendió este principio por su experiencia personal y por la amonestación que da un poco más adelante en Alma 39 a su hijo Coriantón. Él le dice: he aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído a los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y yo creo que ahí él estaba, tal vez, digo, esta es imaginación mía, ¿verdad? Pero él está citando probablemente a su padre Alma, lo que muchas veces le ha de haber dicho: oye, por esto que hiciste, pues no me creyeron a mí, ¿no? Lo está relatando de vivencia propia. Hay una cita del elder del presidente Benson, Damara. ¿Nos puedes, por favor, ayudar a leerla? El presidente Benson enseñó este hermoso principio. La tristeza, según Dios, es un don del Espíritu. Es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre y nuestro Dios. Es adquirir una vivida conciencia de que, debido a nuestro comportamiento, el Salvador, que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeció la agonía y el sufrimiento, porque fue por nuestros pecados que sangró por cada poro. Esa aflicción mental y espiritual que sufrimos, a lo que las Escrituras se refieren como tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y ese estado espiritual es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar el verdadero arrepentimiento. Me gusta mucho esta cita, Damara, porque el presidente Benson empieza diciendo la tristeza según Dios. Y en las Escrituras, el término arrepentimiento en español viene traducido de una frase que en inglés se escucha algo así como godly sorrow. Y godly viene de la palabra piadoso, santo, divino. Y sorrow es pena, dolor y tristeza. Entonces, lo que muchas veces las Escrituras llaman arrepentimiento, en realidad significa la tristeza que es según Dios. Esto es, debemos de tener tristeza para poder tener un arrepentimiento. Claro, se me viene a la mente, muchos usamos temor de Dios, ¿no? Pero me gusta como se escucha mejor, así. Tristeza según Dios. Muy bien. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. Recuerden, no obstante, que así como no podemos pretender pasar de ser Atila el Uno a ser la Madre Teresa de la noche a la mañana, también debemos reorientar nuestros patrones de mejora de forma gradual. Aunque los cambios necesarios en su vida sean a gran escala, comiencen poco a poco, sobre todo si se sienten abrumados o desanimados. Estamos de regreso en Ven, Síguelo. Damara, continuando con el capítulo 37, nos habla de que las Escrituras se han preservado para un sabio propósito. Desde que el libro de Mormón comienza su relato, la importancia de las Escrituras queda completamente claro. Tan claro que Leí mandó a sus hijos otra vez por ellas, ¿ok? Y dice Alma a su hijo Lamán que las Escrituras han sido preservadas para un sabio propósito. Vamos a empezar a leer el versículo 2 del capítulo 37, que dice: y también te mando que lleves una historia de este pueblo como lo he hecho yo. Aquí le está dando el llamamiento de ser el escribano o de ser el secretario, ¿verdad? Como hoy en día que entregamos nuestros históricos al final del año. ¿Ok? Supongo yo que esto era como la antesala a ser el líder en ese tiempo. Pero por lo pronto le está dando el mandamiento de llevar la historia del pueblo grabadas sobre las planchas de Nefi. ¿Podrías imaginarte el sentimiento tan especial que tuvo Elamán? No solamente por escribir, sino que está teniendo la misma responsabilidad que su padre. Un privilegio totalmente, ¿no? Definitivamente un privilegio, no solamente sobre su familia,
sino sobre toda su generación. Hasta para nosotros, en la actualidad. En la actualidad. ¿Ok? Y entonces le dice, y que conserve sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito. Y si estas planchas de bronce que contienen estos grabados, que tienen sobre ellas la narración de las Sagradas Escrituras y la genealogía de nuestros antecesores, aún desde el principio. ¿Okay? He aquí, nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra, y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor, hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber los misterios que contienen. Ay, qué bonito, Adrián, porque eso fue hace muchísimos años, antes del nacimiento de Jesucristo. Y saber que, aquí las tengo, aquí a un ladito mío, hasta decoradas por mi hija, me hace sentir súper especial. Sí se ve bonito, ¿no? Muy bonito. Me hace sentir súper especial. El Señor le hizo saber esto a Alma, que tenía que preservar esto para un sabio propósito. Y me siento parte de ese sabio propósito. Así es. Porque esto ha servido mucho para mi vida, ¿no? Y qué bonito saber que esa profecía se está cumpliendo hoy en día, en nuestros días. Valdría la pena preguntarnos cuál es ese sabio propósito, ¿verdad? Porque podríamos pensar que únicamente es el tener el libro de Mormón con nosotros. Ya hay un discurso que nos recomienda la lección de Ven, Sígueme, por el elder de Todd Christofferson, titulado Las bendiciones de las Escrituras. Y resumimos en 6 puntos cuáles son las bendiciones de esos sabios propósitos. El número 1 dice el elder Christofferson que es: las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él. ¿Ok? El segundo es que las Escrituras también ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a no olvidarnos lo que nosotros y generaciones anteriores hemos aprendido. Otra vez, Damara. Aprender en cabeza ajena. Aprender en cabeza ajena, ¿ok? Los que no tienen la palabra registrada de Dios, o los que no le hacen caso a ella, con el tiempo dejan de creer en Dios y olvidan su propósito de su existencia. Básicamente lo que pasó con los lamanitas, ¿no? Dejaron de tener las Escrituras y perdieron su rumbo. Así es. La tercera razón es: Dios se vale de las Escrituras para desenmascarar las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el pecado con sus devastadores efectos. ¿Ok? Entonces eso es parte también de lo que podemos llamar los sabios propósitos para mantener las Escrituras. También las Escrituras nos enseñan los principios y los valores morales que son esenciales para mantener la sociedad civil, incluso la integridad, la responsabilidad, el desinterés, la fidelidad en la pareja y la fidelidad personal hacia los compromisos y sobre todo la caridad, que es el amor puro de Cristo. Los relatos de las Escrituras también nos enseñan de la fe y de otras personas, y eso sirve para fortalecer nuestra propia fe. Y yo creo que principalmente el propósito central de todas las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son los sabios propósitos, según el elder Christofferson, que Alma se podría haber referido. En las Escrituras, Adrián, hay mucho poder. Definitivamente no lo conocemos porque no leemos a veces las Escrituras, ¿no? Pero en realidad el Señor nos contesta por medio de ellas. Tenemos alguna dificultad, oramos, y si estudiamos las Escrituras podremos encontrar ahí algo que se asemeja a lo que podemos estar pasando, ¿no? Y la respuesta puede estar en un versículo y que puede cambiar nuestras vidas de la noche a la mañana. Así es. Fíjate, Damara, les quiero compartir una experiencia. No es personal, se la voy a robar a un amigo. Un amigo mío está escuchando a los misioneros en estos momentos, en esta semana, en esas semanas que hemos estado grabando. Y ya se los comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que había ido con las misioneras. Bueno, esta misma persona, este mismo amigo de la iglesia,
me platicaba cómo hace 15 años otro amigo de él le había regalado un libro de Mormón. Wow. ¿Ok? Y él, pues al no ser de la iglesia, uno pensaría que hubiera tratado el libro como cualquier otro libro. Y él me dice, Adrián, me he cambiado 3 veces de casa en este tiempo, en esos 15 años. Y no sabes la cantidad de libros que he tirado. Pero cada vez que tomaba este libro y lo iba a poner en una caja o lo iba a mandar a otro lado, lo rescataba y lo ponía siempre en mi buró. Mi amigo es como yo. En mi buró tenemos todos los libros que algún día queremos leer, ¿no? Entonces, y lo guardaba y lo tenía ahí. Entonces, hace unos días sentí el llamado muy fuerte de abrir este libro. Y no he encontrado ninguna cosa que... Estoy tratando de recordar sus palabras. Y no he encontrado en él ninguna cosa que sea contraria a lo que mi corazón me dicta que Dios quiere. ¿Okay? Es un sabio propósito por el cual el libro fue estos escritos preservados. A lo mejor para que mi amigo en este momento pudiera conocer al Salvador. Digo, yo no sé si se va a bautizar, si va a pertenecer a la iglesia, pero él ha conocido a su Salvador en estos días por el solo hecho de estar leyendo esas escrituras que fueron preservadas para un sabio propósito. Claro, y la semilla está puesta. Así es. Qué bonita experiencia. Bueno, la importancia de las escrituras en toda época se resume en los siguientes 2 versículos. En el versículo 8 y 9. Y dice el versículo 8 que han ensanchado la memoria de este pueblo, hablando de los lamanitas. ¿Ok? Uh-huh. Aquí está Alma hablando. Y se han convencido a muchos del error de sus caminos. Hablando a lo mejor, por ejemplo, del pueblo de Antinefileí. ¿Okay? Y que se convirtieron, ¿no? Que se convirtieron. Lamanitas convertidos. Uh-huh. Y los ha traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Y en el 9 dice, y si no hubiesen sido por estas cosas que estos anales contienen, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de las tradiciones erróneas de sus padres. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento. Y hablando de las tradiciones erróneas, cuando servía mi misión, muchas veces tocábamos la puerta y nos pasaban y nos decían luego, pues yo soy de fulanita iglesia. Así como poniendo una barrera, ¿verdad? Y conforme íbamos predicando el evangelio, después decían, pues sí, es que ahí nací en esa iglesia y pues ahí me quedé. ¿Okay? Entonces, muchos de ellos se pudieron bautizar y aprender que las tradiciones de sus padres no necesariamente son verdaderas. Y el libro de Mormón cumple nuevamente con esta promesa que hace Alma, que así como en el pasado o en ese tiempo con Amón rompió con las tradiciones erróneas de los padres, también hoy en día el libro de Mormón nos ayuda a poder seguir a Cristo. Y Damara, hablamos de la fe y del arrepentimiento. ¿Qué nos puedes platicar de cómo las escrituras nos ayudan a arrepentirnos? Al leer las escrituras yo siento que me están hablando a mí. Y a veces siento pedradas. Y te están hablando a ti. Exacto. Y a mí y a todos. Solamente que como Alma le está hablando a sus hijos, ¿no? Pero yo siempre trato de poner mi nombre, ¿no? Y a veces sí siento duro los trancazos, pero eso me invita a arrepentirme, ¿no? A lo mejor ya tengo una fe y lo leo es la fe que me mueve, pero el leerlo constantemente me ayuda, es una invitación constante a cambiar mi vida. Ese pequeño acto, esa pequeña cosa de leer las escrituras, claro, te ayuda a mejorar la vida. El siguiente principio es ese. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Nos conectamos bien, Damara. Muy bien. Muy bien, Adrián. Recordemos que Alma le estaba enseñando a su hijo que guardara los anales. Pero también hay una parte donde les empieza a hablar sobre los antepasados y que atesorara él lo que aprendió de, por ejemplo, Moisés y los israelitas cuando estuvieron en el desierto, ¿no? O también sobre la leona. Y
podemos leer en el versículo 6 de Alma 37, que dice, no voy a decir todo, pero... Ajá. Alma 37, 6 y 7. 6 y 7 dice, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizarán grandes cosas, y en muchas cosas los pequeños medios confunden a los sabios. Me gustaría leer la escritura completa. A lo mejor la terminación de la escritura no dice todo lo de la locura, ¿no? Pero vamos a buscarla aquí. Disculpa. Adelante. Que soy rústica. Dice... Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte. Yo creo que muchos de los hijos piensan que nosotros lo que les enseñamos son locuras o... Pues, mi papá está loco. Sí, así lo decimos, ¿no? Y dice, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchas cosas los pequeños medios confunden a los sabios. Recordemos que los nefitas estaban siendo guiados por una leona, que traducida era... como dijimos, una brújula. Entonces, tener fe en que esa pequeña brújula los iba a dirigir era una cosa pequeña la que tenían que hacer, pero eso los iba a guiar y no perderse en el camino, ¿no? Entonces, tal vez el nosotros tener o hacer pequeñas cosas como la oración, Adrián, ¿qué otras cosas pequeñas podemos hacer? Orar, ayunar, ir a la capilla. Y Damara, ahorita que dices esto, uno piensa que para tener constantemente, podríamos pensar tal vez que para tener la revelación de Dios deberíamos de hacer grandes sacrificios como migrar como los pioneros, o deberíamos de predicar como Pablo. Sin embargo, me gusta mucho la definición de locura, ahorita que hablamos de locura, de Albert Einstein, que dice que locura es querer tener diferentes resultados haciendo siempre las mismas cosas. Y durante nuestra vida nosotros vamos a hacer pequeñas cosas que nos van a acercar a Cristo. Por ejemplo, a lo mejor nuestra misión es leer y estudiar las escrituras todos los días, obedecer al pie de la letra lo que nos dice el manual misional. A lo mejor ya casados, esas pequeñas cosas es no acostarte no acostarte enojado con tu pareja, o a lo mejor con tus hijos, que no pasen un cumpleaños sin darle una bendición. Esas pequeñas cositas son a lo mejor tan importantes como cada domingo ir a la capilla, o como el hecho de salir a una misión, que es un gran sacrificio. Me llamó la atención lo que dijiste de no dormirse enojados. Tan solo decir, discúlpame, perdóname, mi amor. Todo sería maravilloso. Okay, pero pequeños ejemplos, ¿no? Pequeños ejemplos, ¿verdad? Y a mí siempre me recuerdo cuando escucho esto de pequeñas cosas. En mi misión, nosotros ayudamos a conocer el Evangelio a María Luisa. María Luisa es una de mis conversas favoritas. Y ella pertenecía a otra iglesia cuando conoció el Evangelio, y su familia constantemente la atacaba en algunas de las cosas, por ejemplo, por obedecer la palabra de sabiduría. De lo que entiendo, lo que recuerdo, ellos se acostumbraban a tomar café con su mamá. Y entonces, en una ocasión, nos platicaba María Luisa que llegó a su casa con su mamá y le puso una taza de café y le dijo, tómatela. Y entonces que le dijo, no, mamá, gracias, no me la voy a tomar, pues estoy cambiando mis hábitos. Y le dice, ¿a poco por tomarte una taza de café te vas a ir al infierno? Y entonces María Luisa le dice, no me voy al infierno por tomarme una taza de café, me voy al infierno por desobediente. Okay. Y esa experiencia que ella nos contó ahí en una mesa, como algo muy común, quedó grabada para mí en mi corazón, y le agradezco a ella por haberlo compartido, porque por pequeñas cosas suceden grandes, tanto por lo bueno como por lo malo. Tienes tanta razón. En el versículo 41, Alma sigue diciendo esto precisamente que nos estás diciendo, ¿no? ¿Me puedes ayudar a leer? Claro que sí. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos
y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces estas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Están hablando de la Liaona, ¿no? Ajá. Y de Nefi, Lamán y Lemuel. Me llama mucho la atención esta. A veces sentimos que nuestra vida está topada, ¿no? Está detenida. Detenida. ¿Será porque dejamos de hacer pequeñas cosas? Bueno, en este caso la Liaona dejaba de funcionar porque dejaban de Creer. de tener creer fe. y de obedecer los mandamientos. Versículo 43 dice: y ahora quisiera que entendieses, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico. Porque así como nuestros padres... Porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esa brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Me recordó lo que dijiste del café. Totalmente. O sea, a lo mejor lo temporal, como vivir una ley, como no tomar café, pues puede ser algo sencillo, pero la obediencia es lo principal, ¿no? El 46 dice: oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también con nosotros la vía está preparada, y si queremos mirar, podemos vivir para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Podremos vivir para siempre si estamos dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? A Chivlón, que era el hijo recto y fiel, le da un consejo de prevención. Ay, a mí me encanta esto, sobre todo porque mi orgullo me hace compararme con a lo mejor los hijos de Alma, ¿no? Y digo yo, ¿seré uno de los hijos buenos o seré el hijo rebelde? Son los hijos de Paco. Paco es el papá de Amara. Así es. Un Saludos, papi. excelente hombre y amigo. Claro que sí, mi papi querido. Papi Paco. Papi Paco. Y entonces, precisamente estaba hablando en la semana con mi hija de esto, ¿no? Y todos los hijos son diferentes. Fíjate, qué curioso, Damara, que a Chivlón le da un consejo preventivo. Uh-huh. Y esto viene a ser como las vitaminas. Hoy yo hacía un cuestionario médico a una persona y que todos conocemos. Y entonces le preguntaba: oye, ¿tomas algún medicamento? Y me dice: no, tomo vitaminas. Entonces, okay. La pregunta iba dirigida para saber si tenía alguna enfermedad. Pero, ¿qué diferente es tomar medicina a tomar vitaminas? O suplementos. ¿Por qué? Porque los suplementos nos los tomamos para prevenir. Uh-huh. Y la medicina la tomamos para corregir o combatir algo que ya tenemos. Entonces, en este caso, a Chivlón, que era un hijo recto, fiel. Había predicado con él. Que ya se había probado en las prédicas que habían tenido anteriormente. Y aparte había sido también perseguido y apedreado. O sea, había pasado aflicciones y a pesar de eso no renegó. Entonces, siempre es mejor prevenir. ¿Qué nos enseña esto? Que por más fuertes que seamos en el Evangelio, por más llamamientos que hayamos tenido, siempre es bueno tomar vitaminas para seguir fuertes. El profeta lo dijo. Okay. Así es. Yo te decía que estaba compartiendo con mis hijos precisamente esto, ¿no? Porque en la semana me tocó que ellos dijeran: es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, en cuestiones de a lo mejor sus llamamientos de liderazgo que puedan tener ellos, ¿no? Y cuando leí esto dije yo, esto es para mis hijos. Porque yo supongo que él sentía o veía a Alma como padre a su hijo Chivlón, que servía todo y hacía todo lo que el papá le pedía, ¿no? Y entonces le dice lo siguiente en el versículo 11 del capítulo 38. Y dice lo siguiente: procura no ensalzarte en el orgullo. Sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría, ni de tu mucha fuerza. Entonces, a veces... ponchado. Pues yo creo que sí, y espiritualmente... Fuerza espiritual. Yo creo que también tenía. Entonces, a veces cuando tenemos llamamientos, yo creo que cumplimos o nos esforzamos por cumplir.
Y a veces nos gana el orgullo y decimos, es que soy muy fuerte espiritualmente, ¿no? ¿O qué me va a decir a mí si yo ya fui obispo, si yo ya Sí, yo fui... ya sé, ya me las sé todas. Ya fui presidenta de la ciudad de Socorro. Es difícil, lo decíamos anteriormente, ya fui presidenta, exacto. Es difícil no darnos cuenta que estamos cayendo en el orgullo. Y esta vitamina preventiva que le estaba dando Alma a su hijo Chiflón era que no cayera en el orgullo, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice lo siguiente. ¿Me ayudas? Claro que sí. Dice, usa valentía, mas no prepotencia, y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Así es. Entonces, no usar la prepotencia, refrenar las pasiones y procura evitar la ociosidad. Y La Adrián... sociedad es la madre de todas las... Ay, sí. De todas las cosas malas. No estoy haciendo nada y entonces empiezo a volar mi imaginación y a veces se nos ocurren cosas buenas, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver mucho nuestras pasiones también, de lo que cojeamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de refrenar las pasiones, Adrián? Fíjate, Damara, que preparando la lección me encontré con un artículo en La Leona. Solamente salió en la versión digital, en la sección para jóvenes adultos. Me gustaría invitar a todos a que pudieran entrar a la sección de revistas Leona, agosto del 2020, y buscarlo. Se llama Refrenar las pasiones, cómo alinear nuestros pensamientos y los sentimientos sexuales con las expectativas del Señor. Es un artículo que habla claramente de las pasiones y cómo podemos controlar y dirigir nuestros deseos sexuales. Y creo que vale la pena extendernos un poquito en este consejo de vitamina que da Alma Chiflón. ¿Okay? Y el artículo comienza diciendo que muchos de nosotros no nos acordamos cuando comenzamos a caminar. Empezamos a caminar y probablemente cuando empezamos a caminar y nos caíamos, nuestros padres nos levantaban y nos alentaban a seguir caminando. No pasa nada, levántate, ¿no? No creo que ningún padre haya regañado y castigado a su hijo bebé porque no puede caminar si no sabía. ¿Ok? Entonces, si tan solo pudiéramos tratarnos a nosotros mismos y a los demás con esa misma paciencia que cuando estamos aprendiendo a caminar, a lidiar también con otros aspectos de nuestro cuerpo físico, de nuestras hormonas, entre ellos controlar nuestros impulsos y sentimientos sexuales, pudiéramos encontrar más paz y más tranquilidad y pudiéramos llevarlo de una mejor manera. ¿Okay? Primeramente, ¿cómo podemos refrenar nuestras pasiones? Es una pregunta que hace el artículo. Dice que la mayoría de nosotros experimentamos sentimientos sexuales como parte de nuestra experiencia terrenal. No, yo no creo que la mayoría, yo creo que todos. Yo creo que todos. Todos. Aunque estos sentimientos que Dios nos ha dado son parte esencial para el plan de felicidad, de hecho nos sirven para cumplir un mandamiento que es multiplicarnos y henchir la tierra. ¿Okay? Debemos de aprender a controlarlos en base a los mandamientos que Dios nos ha dado, que actuemos en armonía a sus mandamientos. ¿Okay? Durante nuestros años Durante los años de nuestra adolescencia y los primeros años de edad adulta, probablemente hemos experimentado los desafíos que surgen al reconciliar los sentimientos sexuales vinculados con el cuerpo y también la forma en que Dios quiere que lo utilicemos. El mundo se ha encargado de distorsionar la información que nos llega acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de las relaciones sexuales. Y sobre todo en tiernas edades, ¿no? Así es. Y muchos de nosotros, dice el artículo, gastamos gran parte de nuestra energía tratando de suprimir estos sentimientos. Se vuelven tabús, ¿no? Porque llegan a nosotros con la información que viene de Satanás, como algo diabólico, algo sensual. Y entonces automáticamente nosotros lo relacionamos como algo malo y tratamos de aplacarlos, de quitarlos. Algo hermoso a lo mejor se vuelve un tabú. Sí. Esto, Adrián, me recuerda mucho a
una situación que me pasó con uno de mis hijos. En su escuela ya sus compañeros empezaban a hablar del tema. Y para mí él todavía estaba pequeño. Entonces solemos como padres nosotros tener citas con ellos y hablar de temas importantes. Entonces, tanto fue el problema que me orilló a mandar un mensaje en el grupo de padres. ¿Fuiste tú? No estoy en el grupo. De la escuela. De la escuela. Y recuerdo algo que les dije. No recuerdo todo. Fui muy amable, ¿eh? Pero recuerdo que yo les dije a los papás, les expresé que para mí el acto sagrado de estar con el esposo o la esposa era algo divino y hermoso. Y que a veces lo ensuciamos por no saber a corta edad, ¿no? Uh-huh. Y lo ven como algo sucio. Entonces, yo les invitaba a los papás y yo les dije en el mensaje que cada quien educaba como quisiera, pero que tratáramos de explicar a nuestros hijos que esas son cosas delicadas para todos. Así es. Y que deben de guardarlas. Y ellos tienen la ventaja de hablar con sus hijos, así como Alma lo hizo con sus hijos. Que pudieran tener esa sensibilidad de no andarlo pregonando y que los demás aprendieran de una forma que a lo mejor no era apropiada, ¿no? Así es. Y es que muchas veces en esta desinformación nosotros pensamos que tenemos que deshacernos de esos sentimientos, aunque sean los sentimientos nobles y tiernos, aunque sea por el lado amable, como por el lado bueno, ¿no? Entonces, más bien el Señor quiere que aprendamos a reconocer esos sentimientos y aprendamos a refrenarnos. Esto no significa deshacernos de ellos, Damara. El desarrollar esta capacidad de poder refrenar nos será de utilidad tanto antes del matrimonio como también durante el matrimonio, ¿ok? Y precisamente este artículo cita este escritura de Alma 38:12, donde Alma enseña a refrenar tus pasiones para que estés lleno de amor. Alma en ningún momento dijo elimina las pasiones, más bien dice refrénalas para que estés lleno de amor. Y es que tenemos la tendencia, o el mundo tiene la tendencia, a confundir pasión sexual con amor, cuando no son la misma cosa. Okay, probablemente el amor en la pareja y las relaciones íntimas será una expresión del amor, pero también el refrenarlos nos llena de amor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos refrenar estas pasiones? ¿Qué es lo que le pide Alma a su hijo? La primera es comprender las influencias, ¿ok? ¿De dónde vienen esos deseos sexuales? Primeramente, la biología, ¿ok? Nosotros tenemos organismos y todos, pues, producen diferentes niveles de sustancias químicas que afectan el deseo sexual. Las famosas hormonas. Las famosas hormonas. Como resultado, la magnitud de la lucha personal que cada uno de nosotros tiene para refrenar esto va a ser diferente. Claro. Mi mamá decía que todo cuerpo es diferente y reacciona diferente y no sabemos cómo puede reaccionar en situaciones peligrosas. Así que hay que tener cuidado. Los hábitos. Aquí es el segundo punto. Si has tenido el hábito de actuar de acuerdo a los pensamientos y deseos sexuales, si ya has caído en esto, probablemente sea más difícil el poder cambiarlo y aprender a refrenarlo. Es más difícil, pero no es imposible. ¿Okay? Claro. Reemplazar estos hábitos por otros positivos es algo que nos va a ayudar a largo plazo. Debes comprometerte a volverte a estar de pie y perdonarte a ti mismo por lo que has hecho. Ay, Adrián, qué importante es eso, perdonarte a ti mismo, ¿no? Después de haberte equivocado. ¿No? Definitivamente, algún líder de la iglesia, tu obispo, tu obispo, tu presidente de misión, puede ayudarte a regresar al arrepentimiento y, ¿por qué no? A lo mejor algún profesional de la salud también puede ayudarte a dejar atrás hábitos negativos. ¿Okay? Algo que también nos da mucha influencia son las emociones difíciles. Algunas personas que participan en pensamientos y conductas sexuales para lidiar con sentimientos como el estrés, la soledad y la depresión. Esos tres sentimientos lo queremos llenar
probablemente con amor con confundido. con actos físicos sexuales, ¿ok? Es importante aprender a reconocer estas emociones, hacer ejercicio, escribir en un diario, ¿por qué no? Hacer terapia con un psicólogo y platicarle cuáles son tus pensamientos, tener tus entrevistas, como ya vimos con el obispo, hallar una manera positiva de lidiar con esos sentimientos, que no son malos, no te convierte en una persona mala tenerlos, pero no refrenarlos sí nos convierte en alguien que no está viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Últimas dos, Damara, para terminar con esto. La baja autoestima. Los sentimientos de baja autoestima a menudo debilitan nuestra determinación y nuestro poder de decir, quiero hacer esto y hacerlo. Cuando la autoestima de nosotros es baja, podemos prestar servicio, podemos ayudar a otros y eso nos va a ayudarnos a sentirnos bien con nosotros mismos. Me gusta. Y por último, algo bien curioso que me sorprendió mucho leerlo, dice, las relaciones imaginarias. Una relación imaginaria jamás reemplazará de forma adecuada tu necesidad de tener una relación real. En cambio, practica tus habilidades de comunicación y forjar buenas amistades. En vez de andarte imaginando cosas de que andas de novio o cómo será estar con tal persona, ponte a hacer amigos. Busca oportunidades de pasatiempos sociales positivos y relacionarte con personas buenas de tus mismas creencias y valores. Siempre va a ser una clave para el éxito. Algo bien importante es que debemos de entender que estos sentimientos los tenemos, como lo hemos venido diciendo, tenemos que aprender a controlarlos y no querer omitirlos y que no existan. Me gusta mucho el ejemplo del Salvador cuando estaba ayunando por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Porque ayunamos de día y ayunamos de noche también. Claro. Okay. Y entonces Satanás se le aparece. Y Satanás le ofrece comida. El Salvador no combatió la tentación de Satanás afirmando, no, yo no tengo hambre, quítate de aquí. Okay. No negó su debilidad mortal. Su necesidad. Su necesidad. ¿Ok? Sin embargo, él sobrellevó esta tentación declarando una razón más elevada y noble para no caer en la tentación. Él dijo que él deseaba vivir de toda palabra de Dios. ¿Ok? Y él vio que su misión estaba muy por encima de la satisfacción de sus deseos físicos. Cristo no negó su hambre, no negó su necesidad de alimento físico, pero reconoció que el alimento espiritual era más importante. No debemos de negar que nos gusta a alguien o que tal vez pudiéramos tener un deseo porque es natural de tener más adelante una relación con alguien. Sin embargo, el deseo de servir una misión puede ser un aliciente. El deseo de sellarse en el templo puede ser un propósito elevado para poder refrenarse, ¿ok? Si tratamos de convencer a nuestra mente de que no tenemos estos sentimientos, nuestro cuerpo nos va a recordar que sí los tenemos, lo cual puede ayudarnos, nos puede mandar estrés, nos puede mandar ansiedad. Y a terminar completamente agotados, ¿ok? Sin embargo, si hacemos frente a nuestros deseos sexuales, como el Salvador lo hizo al afrontar su deseo de comer, podemos tener más éxito al refrenar nuestros sentimientos. ¿Ok? El Salvador tenía una razón más poderosa para abstenerse y ceder ante la tentación, y nosotros también la tenemos, Damara. Entonces, es bien importante que recordemos cuáles son las bendiciones de vivir la ley de castidad, y recordemos que el Salvador nos ama y que Él está ahí para ayudarnos a sobrellevar todas estas tentaciones. Por último, el artículo termina diciendo: recuerda que Dios desea tu felicidad. Es Satanás quien quiere que seas miserable y quien se vale del desánimo y del engaño para separarte de Dios. El ceder a las tentaciones sexuales fuera del matrimonio
te alejará de las bendiciones de la felicidad eterna y te conducirá a la desdicha. No obstante, tus esfuerzos por comprender, canalizar y controlar tu sexualidad, aunque sea una búsqueda de toda la vida, pueden conducirte hacia la felicidad, la humildad, la caridad y por todos, incluso por ti mismo. Así es, Adrián. Recordaba en la semana estoy teniendo con unas amigas las charlas para entrar al templo, las de preparación para el templo, y precisamente estábamos hablando de los puntos sobre la pureza sexual. Y cómo es que esto nos da paz y tranquilidad. Pues el no cumplir con refrenar nuestras pasiones sexuales, en este caso, pues no trae paz a nuestra vida, porque usar esos poderes maravillosos y hermosos fuera del matrimonio, pues contraer responsabilidades, ¿no? Un embarazo no deseado y a lo mejor la responsabilidad de mantener a un ser precioso porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Y así lleva a muchos problemas tan solo en la sociedad. Creo yo que qué diferente sería si todos nuestros hijos nacieran porque quisimos y dentro de un matrimonio que se ama, se respeta y que enseña cosas buenas a sus hijos, así como Alma. Yo creo que todos podemos refrenar nuestras pasiones. Y no solamente las sexuales, también la ira, ya me trabé también, Adriana. La ira, no sé, el orgullo, porque podemos tener también. Pero el Señor, Él la cura. Él nos ilumina y es nuestra luz y es a quien tenemos que seguir. Que podamos tomar como ejemplo estas enseñanzas de Alma y debemos de hablar con nuestros hijos, debemos de invitarlos a que ellos crezcan por encima de lo que nosotros estamos tomando como base, nuestras experiencias, que lo podamos hacer testificando, que podamos inyectarles o darles de tomar esos suplementos, esas vitaminas, para que no tengan necesidad de una medicina correctiva. Y pues, Damara, este fue el capítulo 31, el episodio 31. Hemos llegado al fin de Alma 36-38. Si llegaste hasta aquí, nos ayudaría muchísimo que aquí en los comentarios pudieras ponernos qué es lo que piensas, qué te ha hecho sentir, si nos pueden contar alguna experiencia de alguna plática que tuvieron con sus padres o que nos puedan comentar el consejo que su padre o su madre les dio y les ha servido en su vida. O de perdida que nos comenten con el emoji de un librito para saber que llegaron hasta el final del episodio y que nos están escuchando. Así es, Adrián. Okay. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Si crees que este episodio le puede servir a alguien, por favor, compárteselo. Eso nos ayuda para poder llegar a más gente y recordar que esta clase, que este episodio no sustituye tu estudio semanal ni tu clase de escuela dominical. Muchísimas gracias, Damara. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.